Bien, trader, estamos de vuelta aquí analizando algo de acciones. No he tenido tiempo de subir videos ni siquiera de operar, pero creo que amerita este video un par de emisoras que están teniendo una situación bastante interesante. Y esta es la primera, es de RNA, es la primera emisora que yo pondría en mi lista, en mi watchlist para el día de mañana. ¿Por qué situación? Como siempre, vamos a ir al gráfico de mayor plazo, que es el gráfico diario, es el gráfico que más me gusta para hacer análisis técnico. Y pues nos damos cuenta de que es una emisora que desde básicamente el año pasado, hace un año, empezó a repuntar con una tendencia muy pronunciada, que si hacemos una medición de nivel porcentual desde el mínimo hasta el máximo, estamos hablando de casi un 540%. Es una emisora fuerte, una emisora que se caracteriza, por lo menos en los últimos 12 meses, de haber hecho, pues, haber escalado nuevos precios. Ahora, si pasamos la historia un poco más hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que hace varios años, déjenme ver exactamente la fecha, estamos hablando de 2016, justamente el inicio del 2016, lo que sucede era una historia totalmente contraria a lo que me había mencionado en este último año. Tuvimos un ciclo bajista bastante pronunciado con máximos y mínimos menores, para después entrar en un ciclo de lo que es básicamente consolidación. Y esta es una historia bastante interesante que llegamos a ver en ocasiones. ¿Qué sucede? Es una emisora que marca un importante punto de resistencia en los 15,81 desde aquel entonces. Ha sido su máximo durante un buen periodo de tiempo. ¿Qué sucede en los últimos meses o últimos meses? Hablando del día desde mayo, 1581 regresa a ser una resistencia súper fuerte, y como lo vemos en este día, justamente el 15 de mayo, la primera quincena. Y sucede que cae vertiginosamente un muy interesante rango de precios desde los 15,80 hasta los 13. Estamos hablando de casi 2.8 unidades. Si ponemos la medición porcentual, estamos hablando de casi un 16% en tan solo un día tuvo ese rango. Lo que sucede en los últimos días, y hablando del día 6 de este mes, tuvo un día de pérdidas de casi el 16%, que si vemos aquí en el gráfico intradía, cae fuertemente ahí está. Cae fuertemente después de haber tenido lo que parecía un día bullish con un buen gap. ¿Qué sucede? Rápidamente cierra ese gap intradía de manera pronunciada al cierre de la sesión, con un volumen relativamente alto. Si se dan cuenta, está muy por encima del promedio. Y justamente al día siguiente, ¿qué sucede? Deja un gap bajista, si se dan cuenta, bastante interesante, el cual pues acaba teniendo un crash total, ¿cierto? Un crash, un morning panic con un muy buen volumen también, hablando de casi 1.800.000 títulos, cuando es una emisora que rara vez llega a esos niveles. Si se dan cuenta, pues el promedio está en 700.000 títulos. ¿Qué sucede? Deja un gap por cerrar, un gap pendiente justo en esta zona de acá, pequeño, pero lo deja. Y estamos hablando de una zona de resistencia, ¿cierto? En el gráfico diario, pues no ha logrado hacer más, simplemente no ha podido. Es una zona muy fuerte de resistencia. Y el día viernes lo que sucede es que acaba cerrando ese micro gap. Lo acaba cerrando de manera muy puntual, haciendo un doble techo después de una mañana bastante fuerte. Y lo que vemos son máximos menores, ¿sí? Genera algo de soporte o de lo que es un suelo que acaba rompiendo, ¿cierto? En los últimos momentos de la sesión acaba cerrando débil. Tuvimos muy buena actividad bueno, por lo menos en el volumen, si se dan cuenta, tuvimos buena actividad en postmercado, y es por eso que creo, y mi especulación, mi hipótesis es que esta emisora va a caer
el día de mañana lunes. Va a caer hasta probablemente los 13.75 por lo menos. Estoy hablando de un 7% que tiene de oportunidad, y si no es que más, ¿sí? Tiene un gap pendiente por cerrar. Es una emisora que cierra los gaps de manera muy rápida, y estamos hablando de que tiene incluso un muy buen porcentaje probable de alrededor del 13%. Entonces yo la tendría en el watchlist para el día lunes por todas estas situaciones ya mencionadas. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es NLST, que tuvo un importante volumen. Hablando de una penny stock, tuvo 54 millones de títulos. Si tomamos un histórico importante, no vamos a ver nunca un nivel tan alto de volumen. Esa ha sido su punta más fuerte. ¿Y qué sucede si vemos el gráfico? Hablemos de una emisora también cíclica, que tiene sus tendencias alcistas con nuevos máximos y mínimos mayores, y después acaba perdiendo ese entusiasmo que tenían los inversionistas y acaba generando lo que es una tendencia súper bajista. ¿Qué sucede? La historia se repite una y otra vez. Cierra gap, este que vemos acá, este gap bajista, lo acaba cerrando para después continuar su movimiento a la baja. Genera otro gap por acá bajista también. Nunca se cierra y vemos una tendencia bastante tirada. ¿Qué sucede? Este gap lo cierra en cuestión de segundos, de días, y actualmente tuvo un gap bastante poderoso en su penúltima sesión. Nos damos cuenta de esto. ¿Para qué? Para que en premercado acabara cerrando débil y dándonos a alusión la debilidad que tenía a lo largo del día. Entonces, este es un gran corto para observar de nueva cuenta en ese nivel de resistencia de los .41. Va a ser difícil encontrar mis acciones para shortear con muchos brokers, y veo mucha probabilidad de que si llegara a hacer ese breakout, existe posibilidad de ir a buscar los .66, y es ahí donde me gustaría comprar en este breakout. Es un gap breakout de alta probabilidad, que estamos hablando de un casi 50% de chances de moverse, y estamos hablando de un posible crash también, en caso de que no sucediera, de hasta un 35%. Está muy volátil, por lo que se pueden ver los dos panoramas. Esta es mi selección de emisoras para el día de mañana. Las vamos a estar observando, y muchas gracias por ver el video. Nos vemos en otra ocasión.